encantado de participar en esta iniciativa del curso del Clúster Copernicus Centroamérica. Nosotros realmente ya venimos colaborando con distintas entidades de Centroamérica hace ya unos 10 años aproximadamente en HIS4Tech. Y bueno, como comentaba Edna, nosotros realmente somos una empresa del sector privado, pero que tiene su origen, es una spin-off de la Universidad de Granada, en España, y estamos directamente vinculados con dicha universidad, por lo tanto, venimos directamente del ámbito académico. Bueno, hechas esas presentaciones, les comento que la exposición un poco que les haré, voy a intentar que sea como muy práctica desde el punto de vista de trabajo que venimos desarrollando en Centroamérica, sobre todo de la mano con ONGs y con Eco Centroamérica, con financiación de Eco Centroamérica, y va a tener varias partes. Una parte inicial en la que vamos a hablar de la plataforma Predisan Centroamérica de forma muy rápida. Les voy a mostrar, pues, básicamente cuál es el enfoque de esta plataforma y el tipo de información que se está agrupando aquí, información mucha de la cual directamente de satélite y de la fuente de Copernicus, entre otras. Pasaré a continuación a mostrarles una de las informaciones que hay dentro de esta plataforma Predisan, que básicamente lo llamamos Inundia, es un sistema de monitoreo de inundaciones a tiempo real del territorio centroamericano. Y seguidamente les mostraré varios ejemplos de inundaciones y afecciones que se han delimitado directamente, pues, con esta tecnología y que están totalmente en abierto, disponibles en la plataforma. ¿De acuerdo? Bien, pues voy a pasar a compartirles pantalla, ¿de acuerdo? Y me dicen, por favor, si ven mi pantalla. ¿Ven mi pantalla? Sí, Jorge, sí la vemos. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues voy a poner aquí el modo presentación. Vamos a ver si cambiamos la lámina. Un momento. Que cambiemos la lámina de sitio. La vemos, pero no en pantalla completa. Ahí estamos. Sí, Ajá, ahí sí estamos bien, es que me gracias. estaba... Ahora sí, ahora creo que sí que me ven. Bien, voy a poner también el puntero para que vean algunas de las cosas que voy a ir señalando y bueno, comienzo ya. Voy a ir muy rápido, insisto, para que dé tiempo a que vean el mayor contenido posible. Bien, pues como les comentaba, nosotros venimos ya desarrollando esta plataforma, Predisan Centroamérica, hace ya bastantes años, sobre todo de la mano con Acción contra el Hambre y con la Universidad de Granada y con financiación principalmente de ECO, entre otros donantes, pero el principal donante ha sido ECO hasta ahora. Predisan Centroamérica es una plataforma que nació con la vocación de servir como fuente de datos de distintas temáticas en torno al monitoreo y a la predicción de la seguridad alimentaria y nutricional. Y claro, por eso un poco la foto de portada que les pongo. Al final, todas las empresas, asociaciones, organismos que trabajan toda la información satelital, tanto en Centroamérica como a nivel mundial, parece que estamos trabajando cuestiones muy tecnológicas y muy avanzadas, pero al final lo importante de todo esto es poder hacer productos y poder monitorear información que realmente sea útil para, pues, tanto para el ámbito humanitario como para el contexto centroamericano en general. Y bueno, ese fue el objetivo principal de la plataforma cuando nació. Yendo muy al grano, nosotros teníamos un problema en Centroamérica y el problema se sintetizaba en esta lámina de aquí. Básicamente hay diversos organismos que están monitoreando la seguridad alimentaria y nutricional. No voy a indagar mucho en ello porque creo que es un contexto que conocen, pero tanto organismos a nivel internacional como la CIF-IPC, como el propio FuseNet, que depende del gobierno americano, pues norteamericano, ahí están dando pronósticos de seguridad alimentaria y nutricional que entre sí en diversas ocasiones no coinciden y además son muy generalistas
solo son capaces de dar pronósticos a nivel de estados o bien directamente a nivel de departamentos o bien a nivel de países, sin llegar al nivel micro, ni en el espacio ni en el tiempo. Por lo tanto, ese es el problema que identificamos, que teníamos un vacío de granularidad. Y para poder tener esa granularidad de cómo está la seguridad alimentaria y nutricional en la plataforma Predisan, nos planteamos llevarlo todo de inicio a un nivel municipal, que es esto de aquí, en el contexto centroamericano, y estamos hablando concretamente que Predisan Centroamérica monitorea Guatemala, Honduras, Salvador y Nicaragua. En este contexto tenemos 1053 municipios, 4 países, y el objetivo era claro. Necesitábamos predecir, ya no solamente monitorear, sino predecir y anticipar la seguridad alimentaria y nutricional en estos 1053 municipios, y además nos planteamos el reto de hacerlo mensualmente, para lo cual debíamos de intentar monitorear todo tipo de factores, entre otros satelitales, como vamos a ver ahora, que estuvieran en torno a esa seguridad alimentaria y nutricional. Bien, ¿en qué consiste el modelo que está planteado en la plataforma Predisan? Pues bien, básicamente tenemos una serie de variables agroclimáticas que se monitorean en su mayoría por satélite y que ahora vamos a ver. Tenemos una serie de variables socioeconómicas, contextuales, que dan trasfondo al asunto. Todo esto siempre al nivel más micro que podamos monitorear. Y tenemos información, el objetivo, la información target del modelo es, como no, las encuestas de seguridad alimentaria y nutricional que monitorean las distintas organizaciones humanitarias que hay sobre el terreno. Bien, al final, la gran debilidad de este modelo, como no, eran las encuestas. Las encuestas son muy débiles, muy parciales, a veces incluso sesgadas. Por lo tanto, el reto era poder predecir con muy poca información de seguridad alimentaria, poder predecir la seguridad alimentaria en un contexto muy global y muy cambiante, muy afectado no solamente por el tema climático, sino también por otro tipo de variables. Todo esto lo tenemos corriendo con una serie de scripts y de modelos automáticos por detrás, y al fin y al cabo lo que se está haciendo es un modelo, después vamos a hablar algo más de ello, un modelo de Machine Learning que básicamente toma una parte de los datos de entrenamiento, toma una parte de los datos de encuestas y utiliza todo el resto de variables satelitales, agroclimáticas, socioeconómicas, etcétera, que ahora vamos a ver, las utiliza directamente para apoyar el modelo y para poder predecir allá donde no tiene datos. Por lo tanto, estamos prediciendo tanto donde hay datos como donde no hay datos, y podemos, por tanto, comprobar en qué porcentaje se acierta y se falla con el modelo. Bien, insisto en que voy un poco rápido porque esto es solamente para dar contexto a toda la parte que vamos a ver ahora también de mapas y demás. Bien, en términos de el resumen de la información que estábamos viendo ahora, básicamente es que en Predisan tenemos más de 200 variables que se monitorean, algunas de ellas diariamente, otras semanalmente, otras mensualmente, y algunas son estáticas. Es información totalmente abierta y accesible y descargable, como ahora vamos a ver en su totalidad, desde el portal de Humanitaria Data Exchange, HDX. Y bueno, con todo esto, básicamente lo que estamos haciendo es almacenar la información en un gran almacén de datos, en un data warehouse, explorar la información con todo tipo de análisis exploratorios, tanto de clasificación de coberturas de suelo, análisis de encuestas, extracción de patrones territoriales, el propio modelo predictivo que comentaba antes en sí, y sobre todo el producto más importante es la plataforma de visualización que ahora les voy a mostrar. Bien, aquí tienen el link de la plataforma de visualización. De hecho, se lo voy a compartir a ustedes también por el chat del Teams para que puedan disponer de él desde allí mismo. Es una plataforma, insisto, totalmente, ya se los he compartido, totalmente abierta, totalmente accesible, no tiene ningún tipo de restricción, y toda la información que se muestra es totalmente descargable en abierto, tal y como se está visualizando en la plataforma. ¿De acuerdo? Bien, dicho eso, por hacer una introducción de la plataforma, antes de que ya cliquemos y vayamos accediendo a ella y veamos todos los temas satelitales que hay en la misma, pues es una plataforma que está organizada en torno al lenguaje humanitario de la CIF-IPC.
¿Por qué en torno al lenguaje humanitario de la CIF-IPC? Pues bien, porque al final vamos a tener el monitoreo de una serie de factores de vulnerabilidad, factores los cuales van a generar unas amenazas y esas amenazas van a impactar directamente sobre los resultados de seguridad alimentaria y nutricional que se miden en las encuestas. ¿Y qué sucede? Pues que las encuestas, como comentaba antes, son muy parciales y por eso nos vemos en la necesidad de hacer predicciones de esa seguridad alimentaria y nutricional. Por lo tanto, si cuando vayan accediendo a esta plataforma van a ver que es una plataforma donde cada icono da a su vez acceso a una serie de temáticas de información que se están monitoreando por detrás. Algunos de ellos son muy profundos, otros no tanto, pero todo tiene un contenido y que intenta estar lo más justificado posible con metodologías, con referencias científicas, con bibliografía, contenidos y datos en abierto, etcétera. Bien, voy a terminar un poco lo que es la exposición de Predisan y nos vamos ya directamente a la plataforma. Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, el indicador de anomalía de precipitación, el Standardized Precipitation Index, que es el SPI, que lo estamos midiendo con varias periodicidades y es uno de tantos indicadores que se construyen con información satélite y que se están monitoreando en este momento en Predisan Centroamérica. Claro, en este caso lo que estamos viendo es la anomalía de precipitación en un momento dado. En este caso, pues por ejemplo, para el intervalo de julio a noviembre de 2024, el SPI 6 nos marca una situación de humedad extrema en toda la zona sur fronteriza Salvador, Honduras, Nicaragua, en buena parte también de El Salvador, norte de Honduras, etcétera. Bueno, esto en la plataforma lo van a poder ver, este tipo de información e insisto, a nivel municipal y a nivel mensual. Por lo tanto, van a poder pasar fechas, pasar municipios, filtrar la información. Es totalmente interactivo. Aquí mostramos otro tipo de indicador que se construye también con información satelital. El indicador anterior se construye con información del satélite del programa CHIRPS, que les sonará. Y este de aquí se construye tanto con información de Sentinel-2 y 3 como con información de CHIRPS y de MODIS. Estos de aquí son pues, distintos indicadores de vegetación que estamos midiendo y que estamos cruzando directamente también con información satélite que se monitorea en torno a cultivos. Cultivos sobre todo de lo que más afecta a la seguridad alimentaria y nutricional. ¿Y qué es lo que más afecta a la seguridad alimentaria y nutricional? Pues como saben, todo lo que son granos básicos, maíz, frijol, etcétera, y todo lo que es productos que están muy expuestos a situaciones de inflación y de subida de precios, como por ejemplo el café y otros conocidos, ¿no? Pues este tipo de productos los estamos monitoreando, los estamos obteniendo por monitoreo satélite y los estamos cruzando mes a mes con todos estos indicadores climáticos para poder obtener cuál es su evolución, la evolución del estado de la vegetación, del estado de los cultivos en cada mes. Esta sería la situación de febrero del 25, donde tenemos una situación bastante normal en toda Centroamérica, salvo algunos puntos donde se detectan pequeñas anomalías en Honduras y Nicaragua y sobre todo la zona sur, Salvador, Honduras, Nicaragua, donde los cultivos están en una situación muy buena en ese momento del tiempo. Comparado siempre, esto siempre estamos comparando con la serie histórica. Pero en Predisan también podemos encontrar otro tipo de información más allá de esta, como por ejemplo información de producción de cultivos. Pues aquí tenemos un ejemplo de una gráfica de producción de anomalía en la producción de maíz, que nos está indicando claramente que en la mayoría de países que estamos monitoreando está habiendo una anomalía negativa en los últimos años. Quiere decir, está produciéndose menos maíz en los últimos años que en la media de la serie histórica. O, por ejemplo, si nos vamos ya directamente a Honduras, pues se ve muy claramente cómo hay periodos donde se está produciendo por encima o por debajo de la media histórica y la tendencia es descendente en estos últimos 4 o 5 años. También estamos monitoreando otras cuestiones como por ejemplo número de personas y también número de edificaciones afectadas por desastres. Esta es una de las temáticas en las que vamos a centrar ahora la segunda parte de la exposición, en la que les voy a mostrar pues, directamente ejemplos concretos de
de información satélite tratada con software, entre otras con Google Earth Engine, y con el que somos capaces de medir pues, número de personas afectadas pues, por distintos tipos de eventos, como por ejemplo inundaciones. Entonces aquí tenemos la evolución en los últimos años del número de personas y el número de muertes causados por desastres en, pues eso, en los últimos años en los 4 países que estamos monitoreando. Insisto en que voy un poco rápido porque para mí lo principal de esta parte es darles contexto y luego ya pasamos a ver los ejemplos directamente. También estamos monitoreando, y esto en algunos casos se nos hace bastante complejo, pues temas como precios de alimentos. Como saben, hay organismos como el propio FuseNet que están dejando de operar en el contexto centroamericano por la falta de financiación del ámbito humanitario, del contexto humanitario, y hay organismos de los distintos ministerios de los países, como ya sea, por ejemplo, el SINPA, el MAGA u otros, que están emitiendo periódicamente, diariamente, prácticamente, boletines con precios de alimentos, como por ejemplo el maíz, el arroz o los frijoles. Claro, este tipo de boletines se emite diariamente, al día siguiente se pisa la URL donde se está publicando, por lo tanto no se genera un histórico que sea de cara al público, que se pueda descargar, que se pueda utilizar, y nosotros estamos utilizando técnicas de web scraping para capturar la información de precios de esos alimentos, de esos boletines PDF, capturarlas en una base de datos y monitorearlas diariamente para poder tener un histórico y poder medir anomalías, subidas y bajadas en la serie de precios de alimentos, como los 3 que indico arriba. O, por ejemplo, también estamos midiendo anomalías en el Producto Interior Bruto de los distintos países, o algo que puede parecer contextual, pero que también influye mucho en la seguridad alimentaria, como es el índice de precios al consumidor de los distintos productos, como en este caso sería los alimentos y las bebidas no alcohólicas. También lo estamos midiendo en Predisan. Otra cuestión que estamos midiendo y que se entrecruza con información satelital es todo el tema de la violencia. Al final hay distintos tipos de violencia. La fuente principal a nivel mundial seguramente les suene es SACLED, y en este caso pues, estamos midiendo con mapas de calor a lo largo del tiempo cómo evoluciona los distintos factores relacionados con la violencia, las protestas, las violencias contra civiles, etcétera, etcétera, punto a punto del territorio y día a día. Otras cuestiones que se están monitoreando, también contextuales y que son bastante importantes porque tienen mucho que ver con lo económico, son las remesas. Aquí tenemos en la gráfica superior una, una gráfica de los ingresos por remesas de cada uno de los 4 países, cómo han ido a más en los últimos años, lo cual indica que hay una mayor dependencia de las remesas, lo cual se puede ver también en la gráfica de anomalías de remesas. Las remesas han ido a más, claramente, respecto a la serie histórica, por lo tanto, cada vez hay mayor dependencia de estos insumos. Y bueno, en resumen, todo lo que estoy contando, antes de que nos vayamos ya al modelo predictivo y a los ejemplos de la plataforma, se sintetiza en: tenemos una serie de informaciones agroclimáticas, económicas, sociopolíticas, de conflicto, etcétera, que en muchos casos son parciales o tienen defectos, tienen meses donde no hay datos o donde el dato no viene tan bien como nos gustaría, pero con todo eso estamos generando un modelo predictivo que sea capaz de arrojar luz sobre la situación de los indicadores de seguridad alimentaria y nutricional en el contexto centroamericano. Y todo eso se está volcando en abierto, insisto en ello, que es bastante importante, en abierto, totalmente descargable, en formato CSV, Excel o similar, formato base de datos, en la plataforma HDX Humanitarian Data Exchange. Tienen enlaces directos desde la plataforma a cada uno de los indicadores donde se pueden descargar esos datos. A día de hoy hemos recopilado en los últimos años más de 100.000 encuestas de hogar en el contexto centroamericano, en los 4 países que mencionaba antes, y esas 100.000 encuestas, que tienen distintos momentos del tiempo, por supuesto, y son referidos a distintos municipios, distintos departamentos, han sido las que están entrenando y mejorando el modelo predictivo en Centroamérica. Claro, es fundamental. Si se fijan, aquí tenemos una encuesta cualquiera, en este caso septiembre de 2024, es una de las últimas que se levantó por parte de Acción contra el Hambre, y si se fijan, esto es
toda la evolución de la encuesta. En este caso se está refiriendo al Food Consumption Score. Este indicador, el puntaje de consumo de alimentos, es un indicador bastante conocido en el ámbito humanitario, que mide todo lo que tiene que ver con el hambre en el hogar. Y básicamente las encuestas que nos pasan son muy parciales. Por lo tanto, el puzzle que tenemos para construir el modelo predictivo es muy parcial. Por eso nos hace falta acumular encuestas. En este caso, las de septiembre del 24 son solamente 2.329 encuestas de hogar, pero ya tenemos acumuladas, como les comentaba antes, más de 100.000 encuestas en total en la plataforma. Por lo tanto, aquí está el kit de la cuestión. Con esto, cada vez que llega una encuesta, el modelo conoce nuevas realidades, tanto de situaciones que están bien, como de otras que están mal, como de otras que están regular. Y al conocer nuevas situaciones y correlacionar esa seguridad alimentaria con todo lo que hay por detrás, con todos esos factores agroclimáticos, socioeconómicos, políticos, etcétera, el modelo es capaz de conocer distintas situaciones y de predecir distintas situaciones. Y fíjense en esto, este es el dato real. Esto de aquí, que también tienen en la plataforma, es el dato preciso, tanto a nivel municipio como a nivel departamento. Estamos marcando con borde negro los territorios que para septiembre del 24 han servido para entrenar el modelo, que son los que les mostraba en esta lámina anterior. Con esto estamos pudiendo predecir esto de aquí. ¿Y esto de aquí qué es lo que es? Pues básicamente es una prevalencia de puntaje de consumo de alimento en fases limítrofe y pobre, en fases altas, por lo tanto, situaciones muy desfavorables, mayor probabilidad de situaciones muy desfavorables en distintos municipios. En este caso, les he traído el ejemplo de septiembre del 24. Se puede ver perfectamente cómo el modelo está pudiendo capturar bien situaciones con las que ha entrenado y también está pudiendo predecir bien situaciones con las que no ha entrenado. Obviamente, el modelo no es infalible y tiene un cierto porcentaje de fallo. Ese porcentaje de fallo a día de hoy está en torno al 10%, 10-12%, dependiendo del mes y dependiendo del entrenamiento, pero ya estamos cada vez más pues, pudiendo reducir ese porcentaje de entrenamiento, de fallo, que se corrobora a su vez con las encuestas que se van levantando. ¿Y cuáles son las variables que el modelo nos dice que son más importantes para la predicción, en este caso del puntaje de consumo de alimentos? Pues bien, son todas estas que aparecen aquí. Tenemos una tabla de top de variables más importantes y tienen que ver con los riesgos hidrológicos, básicamente con las inundaciones, el precio del maíz, la producción de azúcar, la estabilidad política, los medios de vida, las muertes por cuestiones climáticas y, bueno, el precio de remesas, etcétera. Hay una larga lista dentro de esas 200 variables que les comentaba antes, ordenadas de mayor a menor importancia dentro de este modelo predictivo. Y bien, termino esta parte y me voy directamente a lo importante, que es poder mostrarles la plataforma, y nos vamos a ir ya a la segunda parte de inundaciones, que creo que es la que más les va a interesar. Voy a abrir directamente el link de la plataforma. Vamos a ver, lo tenemos. Les voy a cambiar la pantalla. Y me vengo aquí directamente. ¿Me confirman, por favor, que ven ahora mi navegador? Sí, Jorge, sí lo vemos. Vale, perfecto. Bueno, pues esta ya sería la plataforma Predisan Centroamérica, de la cual les he compartido el link. También lo tienen en la diapositiva que mostraba anteriormente. Insisto, plataforma totalmente abierta, no tiene ningún tipo de restricción en absoluto. Si me salto un poco todo lo que es aquí la introducción metodológica y demás, también indicarles que hay un manual de uso de la plataforma, un vídeo, una serie de materiales didácticos. Bueno, en todo esto no me quiero entretener ahora. Voy a acceder directamente a la plataforma. Y aquí tienen la plataforma Predisan Centroamérica, que, como les comentaba antes, se dedica a monitorear factores de seguridad alimentaria que influyen en la seguridad alimentaria con distintas temáticas agroclimáticas, socioeconómicos, sociales, etcétera, que causan unas amenazas en el contexto de los distintos municipios y meses, que impactan
las cuales impactan sobre los resultados de seguridad alimentaria y nutricional. Estas son las encuestas, los resultados de las encuestas, y generan unas predicciones de indicadores de seguridad alimentaria y nutricional. ¿De acuerdo? Vamos a ver solamente, porque nos podríamos entretener mucho viendo icono a icono, indicador a indicador, toda la plataforma, y no es el objetivo de la sesión. Voy a mostrarles solamente algunas de las cuestiones, 4 o 5 cuestiones de las más importantes que se monitorean en Predisan y que tienen que ver mucho con el monitoreo de información satélite dentro de Copernicus u otras fuentes. Pues, por ejemplo, como lo mostrábamos antes, la anomalía de precipitación. La anomalía de precipitación a nivel mundial se mide principalmente con el indicador del SPI, que tiene distintas periodicidades y que lo que nos viene a decir es la anomalía en el último mes, los últimos 3 meses, 6 meses, 9 meses o 12 meses respecto a la serie histórica. ¿Qué representa esto? Pues bien, todo esto está aquí explicado en los apartados auxiliares. Si nos vamos a la explicación, básicamente se explica metodológicamente cómo se calcula, con la fórmula. Esto no tiene ningún tipo de trampa ni cartón, es bastante sencillo además, calcularlo con información proveniente de CHIRPS. ¿Y qué significa? ¿Cómo se interpreta esta información? Pues si nos vamos a este otro botón, básicamente el indicador SPI 1 nos está indicando situaciones de exceso o falta de humedad en el suelo a muy corto plazo. El indicador SPI 3 ya tiene que ver con sequías meteorológicas de los últimos 3 meses. El indicador SPI 6 está muy relacionado con sequías agrícolas, por lo tanto es en el que más nos tenemos que fijar para ver cómo influye todo el tema de los cultivos. Y bueno, ya indicadores con periodicidad mayor como el 12 tienen que ver más con sequías hidrológicas, con sequías que afectan a represas, a embalses, etc. Si nos vamos directamente al SPI 6, que es el que afecta a los cultivos, pues lo que podemos ver es que en marzo, de marzo hacia atrás, contando 6 meses, dícese marzo, febrero, enero, diciembre, noviembre, octubre, en esos 6 meses ha llovido en estas zonas que se marcan en color violeta mucho más de lo que en la media histórica ha llovido habitualmente. Por lo tanto, podemos ir viendo municipio a municipio los resultados, podemos ir filtrando también si solamente queremos ver un país o un departamento o municipio concreto. Por ejemplo, quiero ver, pues qué sé yo, Chiquimula, pues nos vamos directamente a ver Chiquimula y ya se nos filtraría, o quiero ver directamente Honduras al completo, pues directamente filtramos Honduras y el mapa automáticamente se filtra y la gráfica totalmente también es interactiva y nos va a decir cuál es la anomalía mes a mes a lo largo del tiempo de precipitación en los últimos 6 meses para marzo 2025 en Honduras. Bien, volvemos a poner como estaba. Esto se construye con información de CHIRPS y la estamos cruzando con información de monitoreo de cultivos. ¿Dónde tenemos la información de monitoreo de cultivos? Pues si acceden a la plataforma, al apartado de vulnerabilidad, tenemos un icono que se llama cultivos, precisamente, y donde monitoreamos tanto cultivos generales como unas parcelas de cultivos que están levantándose con un proyecto particular con financiación de ECID a nivel piloto en ciertas zonas, parcelas de café, de frijol y demás, que nos sirven para entrenar el modelo de que clasifica los cultivos. Y si entramos en cultivos generales, aquí tenemos una capa raster similar a las que han podido obtener con capas obtenidas directamente de repositorios de Google Engine, directamente. Aquí tenemos información de los cultivos también en cada momento del tiempo, ¿no? ¿Cómo se detectan en cada momento del tiempo? Pues bien, aparecen en color naranja las zonas de cultivo, en color amarillento las zonas intermedias de mosaicos de pastos, cultivos, etcétera, y luego en color verde todas las zonas más de pastos puramente. Por lo tanto, podemos ver perfectamente, identificar por zonas puramente cafetaleras como las zonas del sur de Guatemala, también zonas directamente fronterizas entre toda la zona de Madrid, en Nicaragua, toda la zona de cercana ya a la frontera de Honduras, Danlí, etcétera, toda la zona también cafetalera, donde hay cultivos en algunos casos de granos básicos, y también podemos identificar pequeñas zonas donde hay cultivos igualmente de granos, pues por ejemplo aquí en toda la zona del Guaspam,
en Nicaragua, fronteriza, bueno, hay muchísimas zonas que se identifican fácilmente y aquí estamos consiguiendo clasificar todo esto con una resolución de hasta 10 metros sobre el suelo, ¿de acuerdo? Obviamente también tiene cierto margen de fallo, pero de forma general se está consiguiendo captar bastante bien cuáles son las zonas de cultivos en el contexto centroamericano con un raster muy preciso para un ámbito muy amplio. Y con eso es con lo que estamos cruzando, con esta información, es con lo que se está cruzando también otro tipo de indicadores, como por ejemplo indicadores de índices de vegetación. Si nos vamos a los índices de vegetación, esto está construido con información también con Google Earth Engine y con información de Sentinel-2 y 3 y MODIS. Y aquí tenemos, pues, tanto en evolución temporal como en mapa, cuál es la anomalía del estado de la vegetación mes a mes. Y podemos irnos, pues, por ejemplo, en el año pasado, en junio del 24, la gráfica muestra una anomalía muy grande. Si filtramos junio del 24, estamos viendo que en junio del año pasado, es una época crítica además para los cultivos de granos básicos, aquí tenemos una zona bastante amplia donde buena parte de los cultivos de estos municipios estaban en una situación degradados o muy degradados. Por lo tanto, es el cruce de los cultivos obtenidos de las capas de Google Earth Engine con la información monitoreada de estado de la vegetación de Sentinel-2, 3 y MODIS. Todo esto, aunque voy un poco rápido, metodológicamente está aquí explicado. Lo tienen aquí tanto la fórmula como qué bandas del satélite se han utilizado, el artículo científico que lo justifica, cómo se calcula la anomalía. Por lo tanto, aunque vaya un poco rápido, porque algunos de los conceptos de Google Earth Engine ya los han visto anteriormente, la base, con lo que han visto ya en el curso anteriormente, la tienen. Por lo tanto, es bastante fácil de replicar. También tienen la información en abierto directamente para clicar y descargar en HDX, ¿de acuerdo? Si quieren hacer comprobaciones y si quieren hacer sus propios cálculos. Bien, más información que estamos monitoreando con satélite. Pues bien, aquí estamos haciendo un cruce, en este caso aquí, en el monitoreo de medios de comunicación de información satélite con scrapping masivo de medios de comunicación. ¿Qué estamos haciendo aquí concretamente? Estamos cruzando, esto va un poco lento porque tiene muchísima información. Voy a mostrar, de hecho, por ejemplo, solo una temática, por ejemplo, riesgos naturales. Estamos monitoreando a lo largo del tiempo, diariamente, noticias en medios de comunicación. Concretamente, aquí pueden ver el listado de los medios de comunicación y aquí pueden ver los links de todas las miles y miles y miles de noticias monitoreadas en cada uno de los 4 países. Y estamos clasificando con inteligencia artificial esas noticias de forma automática diariamente y georreferenciando con técnicas de geocoding esa información en el mapa. Por lo tanto, sabemos lo que está sucediendo y dónde está sucediendo y además lo estamos cruzando con dónde vive la gente. Dónde vive la gente con datasets que hay también dentro de Google Earth Engine. Por ejemplo, aquí podemos ver que hay, esto lo estamos haciendo desde febrero, enero, febrero de este año. Es algo bastante novedoso en la plataforma y podemos ver que en marzo hubo una serie de anomalías, seguramente producidas a lluvias, y también sobresale aquí la palabra incendio en la nube de palabras, que están clasificadas como noticias de riesgos naturales. Si nos vamos a otro tipo de clasificación, por ejemplo, migración, aquí tenemos la evolución de noticias en torno a la temática de migración en cada uno de los países, en cada una de las zonas. Por ejemplo, si nos vamos a la noticia de violencia, a las noticias de violencia, pues también podemos ver directamente pues cómo ha evolucionado la serie temporal de noticias de violencia y cuáles son la nube de palabras con la que se relaciona, etcétera. Podríamos obviamente ver punto a punto, noticia a noticia, cuáles son pues cada una de esas noticias. Pues por ejemplo aquí, una noticia al azar, y esta noticia nos va a decir cuál es el link de la noticia, dónde ha sucedido y además luego la vamos a estar cruzando por detrás con información de la población que vive alrededor de ese suceso. ¿De acuerdo? Todo esto se hace con técnicas de web scraping e inteligencia artificial para la clasificación de palabras y es
totalmente corroborable porque se puede abrir el link, ver de qué va la noticia y bueno, en bastantes ocasiones la inteligencia artificial suele clasificar bien estas noticias. Me salgo de aquí porque estamos viendo muchas cosas como muy rápidas, pero vamos ya a pasar directamente a la segunda parte, que, que es un poco también de lo que versaba la sesión de hoy, mapas de inundaciones que están integrados en Predisan Centroamérica. ¿Dónde estamos monitoreando las inundaciones en Predisan Centroamérica? Las estamos monitoreando concretamente en este icono de aquí que pone inundaciones. Si entramos, aquí tenemos, esto está en modo pruebas, en modo beta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, está sujeto a errores todavía, no es perfecto, ni mucho menos, tiene mucho margen de mejora, como muchísimos apartados de la plataforma Predisan. Pero aquí podemos ver, y esto también tarda algo en cargar, para las distintas fechas, ¿vale? Para las distintas fechas y para los distintos países, departamentos, municipios o subcuencas hidrológicas, cuáles son las inundaciones que se están produciendo. Ahora mismo todos los iconos que aparecen en rojo en el mapa son lugares donde se han producido inundaciones en los últimos años. Si nos vamos directamente a lo que ha sucedido en 2025, estas son las inundaciones que hemos podido monitorear. Obviamente, eh, seguramente falten algunas, ¿vale? Aquí se están cargando las inundaciones que hemos podido monitorear en lo que llevamos de 2025, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, nos podríamos ir, en 2025 ha habido inundaciones en muchos puntos, la mayoría de ellas de pequeña magnitud, pero nos podemos ir, por ejemplo, a algunas inundaciones que vamos a ver ahora después con la otra presentación que les traigo, ya directamente de inundaciones, del el huracán Sara, que pasó por el norte de Nicaragua, Honduras en noviembre del 24, si no me equivoco, y directamente vamos a filtrar inundaciones. Voy a abrir el filtro en noviembre del 24, que eso nos va a servir para el ejemplo que les voy a poner a continuación. Bien, insisto que esto va un poco lento, ¿vale? Estas son las inundaciones y las cuencas hidrológicas que se capturaron, y ahora les voy a explicar el cómo, en el noviembre de 2024, muchas de ellas asociadas al huracán Sara. Bien, las cuencas que aparecen iluminadas en color rosa son las cuencas donde se han podido detectar inundaciones. Y además aquí tienen una estimación de cuál es la población afectada, edificaciones afectadas, cultivos afectados y demás. Todo esto voy a pasar a continuación a explicar cómo se ha calculado y cómo viene el cruce de información con Google Earth Engine y similar. Importante de aquí es, aquí no solamente podemos visualizar las inundaciones, sino también podemos visualizar otro tipo de cuestiones como la precipitación que se ha acumulado, la probabilidad de que se inunde, etcétera, pero que ahora mismo no lo voy a activar para no sobrecargar el mapa. También podemos activar este botón de aquí abajo que pone activar huracanes y podemos visualizar para las distintas fechas cuáles son los huracanes que se han podido detectar, ¿vale? Vamos a seleccionar Sara en noviembre del 24 y aquí está la trayectoria que siguió el huracán Sara en noviembre del 24, ¿vale? Como les he comentado, pasó muy cerca por toda la zona norte de Honduras y tuvo grandes afecciones, la borrasca asociada tuvo grandes afecciones a distintos puntos del territorio centroamericano. Pues bien, los ejemplos que voy a poner a continuación en la siguiente presentación van directamente asociados a esto para que vean un poco su vinculación con la plataforma Predisan. En esta plataforma tenemos links de cada una de esas inundaciones detectadas, donde directamente podemos abrir el link y ver la inundación detectada tal cual con Google Earth Engine. Yo les voy a mostrar primero una presentación de cómo se ha hecho esto en detalle y ahora ya pasamos a ver esas inundaciones. Bien, les estoy poniendo una presentación, en esta va a ser mucho más breve, de Inundia en pantalla y por favor me confirman que la visualizan. Sí, la vemos, sí. Perfecto. Bien, pues Inundia básicamente es una herramienta que está integrada dentro de Predisan, dentro de ese icono de inundaciones que les mostraba, y con la que estamos monitoreando afecciones por inundaciones a tiempo real diariamente
de distintos tipos de perturbaciones. No tienen que ser, por supuesto, solamente eventos extremos como huracanes, sino inundaciones también más pequeñas o de otra tipología. Las estamos detectando igualmente. Y eso lo estamos haciendo para todo el contexto centroamericano y en macrocuencas hidrológicas. Bien, ¿qué es un poco el contexto en el que nos encontramos? Vamos a poner el puntero y vamos directamente a contar metodológicamente cómo hacemos esto. Pues bien, cuando nosotros empezamos a monitorear inundaciones en el contexto centroamericano, nos encontramos con varias limitaciones y muchas de ellas seguramente les sonarán con lo que ya han visto en el curso. Pues lo primero y lo más importante, normalmente las inundaciones con software del tipo Google Earth Engine y similares suelen suelen detectarse para pequeñas áreas. Es muy difícil detectar inundaciones en grandes áreas, a no ser que sean eventos muy extremos y que tengamos una gran capacidad de procesamiento. Por otra parte, tenemos un problema fundamental y este es otro de los principales problemas, que es la baja resolución temporal. Y esa baja resolución temporal básicamente viene de que el satélite radar más potente a nivel mundial, que es Sentinel-1, del programa Copernicus, pasa cada 4 o 5 días por Centroamérica. Por lo tanto, tenemos ahí un problema y es que a veces detectamos la inundación justo al día siguiente de producirse, pero otras veces la detectamos 4 días después. U otras veces el satélite pasa 1 hora antes de que se haya producido la inundación. Eso es un problema, porque normalmente tenemos que ser muy conscientes de que las inundaciones que vamos a poder captar con tecnología radar van a ser parte de la inundación real, no toda la inundación real. Va a ser lo que quede de inundación real, para que nos entendamos, vista en el territorio. Eso es fundamental que se entienda para lo que voy a explicar ahora. Por otra parte, hay un vacío de información tremendo, y esto les sonará muchísimo a ustedes, en cuanto a la medición del impacto de la inundación. Estamos muy acostumbrados a ver reportes de organismos de riesgos que pasa un huracán y nos dicen 1 millón de personas afectadas, 100.000 viviendas afectadas, no sé cuántas hectáreas de cultivos afectados. Esas cifras generalistas están muy bien en un contexto general, pero son muy poco precisas para un contexto de poder actuar y poder ayudar a la gente sobre el terreno, porque no estamos pudiendo medir con precisión esos impactos. Por lo tanto, esa es una de las limitaciones que nos encontrábamos en su día antes de empezar a desarrollar Inundia. Eh, un vacío también fundamental, y aquí viene una de las mejoras metodológicas que les voy a mostrar y a comentar, son las áreas inundables. No es tanto lo más importante lo que se inunda, sino lo que se ha podido inundar. Si captamos lo que se inunda, pero lo que se inunda el satélite ha pasado 3 días después, lo que se inunda va a ser el 10% de lo que realmente se ha podido inundar. Por lo tanto, es fundamental saber lo que se ha podido inundar y eso lo vamos a comentar ahora. Y luego también, pues la complejidad ya en general que tienen los reportes que hablan de inundaciones en el contexto centroamericano. Bien, ¿qué hemos usado para implementar Inundia? Pues hemos usado principalmente Google Earth Engine, que lo han visto en sesiones anteriores del curso, con mucho procesamiento en la nube y sobre todo con Python. Hemos usado motores de entrenamiento basados en Random Forest que clasifican las imágenes de Sentinel-1 y que les compartió el compañero Abner en sesiones anteriores de clasificación de imágenes Sentinel-1 para obtención de inundaciones, que hay por ahí un enlace subido sobre detección que tiene la propia ONU. Luego también para solventar todo el tema de baja resolución temporal, como les he comentado, las imágenes son cada 4 o 5 días. Estamos creando un repositorio histórico. Ese repositorio histórico también nos va a ayudar a entrenar el modelo y poder detectar mejor áreas que se hayan inundado, aunque no las hayamos podido captar con Sentinel-1. Por otra parte, esto les sonará mucho de todo lo que han visto con Abner. Estamos usando edificaciones de Google, población de raster de población a nivel mundial, del WorldPop. Estamos usando servicios, pues ya sean, por ejemplo, servicios sanitarios, servicios de seguridad, servicios básicos, supermercados, etcétera, de OpenStreetMap. Estamos usando cultivos, que es una de las capas que les mostraba antes en Predisan de la capa del repositorio del Dynamic World. Y estamos usando las cuencas hidrológicas del HydroSeeds. ¿De acuerdo? Pues con estas fuentes de datos y con información del Sentinel-1,
estamos también, por otra parte, calculando en esto, Gis4Tech, como empresa consultora especialista en temas de agua, lleva ya muchos años, con una expertise basada sobre todo en modelización hidrológica y hidráulica. Esto a algunos de ustedes que vengan del ámbito más técnico les sonará, y básicamente son simulaciones de inundabilidad para saber cuánto se va a inundar en base a lo que va a llover. Por lo tanto, si sabemos lo que va a llover, podemos saber con un cierto rango de acierto lo que se va a inundar, independientemente de que el satélite lo haya capturado o no lo haya capturado. Y esto es fundamental, la modelización hidrológica y hidráulica bidimensional, que se hace normalmente con los software AirRAX o IBER, es fundamental para poder capturar el impacto real de la inundación. Y por otra parte, estamos construyendo visores basados en Folium, que es Python, son librerías de Python, visores HTML, que son los que mostraba antes en la plataforma Predisan, en los cuales directamente se está mostrando inundación a inundación capturada día a día en Predisan. En ese icono de inundaciones se están mostrando en visores HTML totalmente abiertos al público, donde se puede observar y ver capa a capa toda la información. Bien, vamos a mostrar esta diapositiva de aquí, que es el resumen metodológico de todo lo que hacemos y que es bastante importante porque creo que está muy relacionado con muchas cuestiones que han visto en el curso hasta ahora. ¿Qué estamos haciendo? Bien, intento explicarlo bien para que quede claro. En cada cuenca hidrológica, el concepto siempre de inundación siempre va a ir asociado a una cuenca hidrológica. Obviamente, las inundaciones se producen en puntos de esa cuenca, pero siempre asociadas al concepto de cuenca hidrológica, que es cómo escurre el agua en el territorio. Por lo tanto, estamos cruzando las cuencas hidrológicas con las imágenes, estos cuadrados rojos de aquí, de Sentinel-1. Obviamente, la cuenca, cuando la monitoreamos con Sentinel-1, no siempre la tenemos cubierta al completo, normalmente la tenemos cubierta parcialmente. En parte de la cuenca hay satélite y en otra parte ese día no ha pasado el satélite. Por lo tanto, tenemos el problema que comentaba antes. Necesitamos saber también qué se inunda aquí. Por ello, tenemos un motor de Random Forest donde, entrenando con la información de Sentinel-1, somos capaces, con el histórico de información, somos capaces de detectar, y esto es prácticamente muy parecido a lo del link que les comentaba antes, que les compartió el compañero Abner sobre inundaciones detección de inundaciones con Google Earth Engine, el manual que tiene la ONU. Pues bien, aquí directamente estamos detectando inundaciones medias, severas o muy severas. Obviamente de menor a mayor inundación respecto a lo habitual. ¿De acuerdo? Eso lo estamos limpiando y lo estamos clasificando para detectar claramente qué se inunda, qué es el área inundada. Por lo tanto, en los visores que les voy a mostrar a continuación, las manchas azules son lo que se ha inundado, lo que el visor detecta como que el satélite Sentinel-1 que ha pasado por allí en un día u otro todavía queda de agua superficialmente y el radar ha podido determinar. Por otra parte, tenemos este otro bloque de aquí, que es lo que les comentaba de la modelización hidrológica y hidráulica con ERRAS e IBER, donde estamos, por una parte, haciendo la modelización hidrológica de la cuenca. La modelización hidrológica es en base a los pluviómetros y a la serie histórica de precipitaciones, cuánto llueve asociado a cada periodo de retorno en cada cuenca. ¿Qué quiere decir? Somos capaces de saber cuál es la lluvia, la peor lluvia que puede caer en los últimos 10 años, o en los últimos 100 años, o en los últimos 500 años, y simularlo para poder tener cuál es la mancha de inundación probable asociada a ese periodo de retorno. Por otra parte, tenemos los usos del suelo que van variando a lo largo del tiempo y los estamos sacando, como comentaba antes, de Google Earth Engine. Y por otra parte tenemos, y lo más importante, la modelización del terreno. Aquí nos encontramos con una limitación que mostraba una diapositiva de antes, y es que los modelos digitales del terreno en abierto a nivel mundial normalmente rondan los 30 metros, vienen del programa SRTM o vienen del ALOS Pulsar, que son dos satélites, y en este caso esa información de modelo del terreno, la máxima precisión que solemos tener suele rondar los 30 metros. ¿Qué sucede? Este modelo tiene muchas imperfecciones. Los cauces no se marcan bien, los puentes cortan los cauces, los embalses no están bien recogidos. Todo eso lo mejoramos
tanto de forma manual como mediante procesos basados también en inteligencia artificial. Y basado en esas tres componentes, modelización hidrológica, modelización del suelo, modelización del terreno, estamos modelando hidrológica y hidráulicamente y dimensionalmente con una malla de elementos finitos qué se va a inundar y qué no se va a inundar asociado a cada periodo de retorno en cada cuenca. Por lo tanto, podemos tener una mancha que se va a ver ahora en el visor, ya no de color azul, sino de color naranja, que representa no lo que se ha inundado, no lo que el radar es capaz de captar, sino lo que probablemente se ha inundado. ¿De acuerdo? Es muy distinto, muy parecido, pero muy distinto conceptualmente. Lo que hemos podido corroborar que se ha inundado versus lo que probablemente se ha inundado. Esto depende del satélite. Esto no depende del satélite. Y ahí es donde está la gran ventaja de lo que estamos haciendo en Predisan Centroamérica y en Inundia. Todo esto lo intersectamos con servicios, edificaciones, infraestructuras, cultivos, etcétera, y tenemos estos visores que les voy a mostrar a continuación. Bien, ¿esto dónde está? Bueno, lo he comentado antes, pero para que lo tengan más claro. Hay ahora mismo dos plataformas Predisan abierto a nivel mundial. Una es Predisan Centroamérica, el link que les he pasado antes, y otra es Predisan Venezuela. En ambas estamos monitoreando las inundaciones en este icono de aquí, inundaciones, y es lo que les estaba mostrando antes, ¿de acuerdo? Y vamos a ver directamente, me voy a salir de la presentación, y vamos a ver dos ejemplos que les he traído que creo que les van a dejar mucho más claro el cómo funciona todo esto del monitoreo de inundaciones con Google Earth Engine y lo que estamos realizando. Son ejemplos del huracán Sara en dos cuencas, en la cuenca de Laguán, en Honduras, y en la cuenca del Motagua, en Guatemala. ¿De acuerdo? Bien, aquí tienen los dos links. Yo se los se los voy a compartir, ¿vale? Por el chat también, por si quieren abrirlos, y los voy a mostrar en pantalla. Los acabo de compartir por el chat. Bien, me voy directamente a la presentación y tengo aquí ya los dos visores abiertos, son los dos links que les he pasado. En primer lugar, las inundaciones producidas por el huracán Sara en el río Aguán. Bien, el huracán Sara pasó aproximadamente a inicios de noviembre del 24 por esta región de Honduras, por toda la zona norte de Honduras, ¿de acuerdo? Lo veíamos antes aquí en la plataforma, tocó toda la zona norte y las precipitaciones principales se produjeron sobre todo en la zona media y en cabecera de la cuenca. Claro, una cosa es dónde se realizan las precipitaciones y otra es dónde se inunda. Lo que tienen aquí, voy a hacer un poco de zoom para atrás y voy a ir cargando cosas para que lo vean. Esto de aquí es la cuenca del Aguán, la cuenca del Aguán, y esto concretamente son las imágenes de Sentinel-1 dentro de la cuenca del Aguán que pudimos detectar esos días. Las imágenes de Sentinel-1 son de los días del 16 al 21 de noviembre de 2024. Concretamente, eso fue unos 3-4 días después del pico de la inundación. Aquí estamos asociados a una inundación, para que se hagan una idea, con un periodo de retorno bastante alto, en torno a los 40-50 años. Quiere decir, se produjo la peor inundación que se podía producir en los últimos 40 o 50 años en la cuenca del Aguán. La zona que se monitoreó es esta que aparece aquí en azul. Esto, voy a hacer un poco de zoom. Podemos ir cambiando las bases, ¿vale? Podemos ir cambiando las bases y podemos ver con mucha precisión sobre el suelo que aquí tenemos la zona que el satélite radar Sentinel-1 capturó como que se había inundado en la zona del Aguán. Como pueden ver, obviamente la zona inundada coincide muy bien con todo el cauce del río Aguán. Eso es bastante lógico, pero bien, estamos diciendo que la inundación se capturó por satélite 3-4 días después del pico de la inundación. Eso es un problema muy importante, como les decía antes. Por eso, esta es la inundación que quedaba en ese momento, pero no es el pico. ¿Cuál es el pico? Pues aquí hicimos la simulación de, en base a esa lluvia que cayó, cuál es la zona que probablemente se inundó. Y la zona que probablemente se inundó es esta zona de aquí, que se va a mostrar ahora en color naranja. Tarda un poco en cargar, ¿de acuerdo? Esta es la zona que probablemente se inundó versus la zona que se detectó como inundada. Por lo tanto, esto de aquí
ya no depende del satélite. Esto está hecho con modelización hidrológica y hidráulica bidimensional, como les he comentado, y hay una gran diferencia entre una mancha y otra. Eso, a día de hoy, los organismos que monitorean riesgos no lo están realizando, que nosotros sepamos, por eso decidimos incluirlo en su día en Predisan, porque normalmente se captura lo que queda de inundación, no lo que realmente ha podido suceder ahí. Y además podemos cruzarlo con todo tipo de capas, por ejemplo, las edificaciones. Esto que se muestra aquí, voy a desactivar las capas de zonas inundables. Esto que se muestra aquí en colores amarillo y rojo son para toda la cuenca de la Guana, además, como ven es una extensión gigante, son los edificios que están en zona inundable versus en zona inundada. Como pueden ver, los edificios que aparecen en rojo son muy pocos en relación a los que aparecen en amarillo. Los que aparecen en rojo son los que se detectó que se inundaron. Los que aparecen en amarillo son los que muy probablemente se inundaron. Por lo tanto, hay una diferencia sustancial entre ambas cifras. Esa diferencia básicamente la estamos visualizando aquí. Si nosotros vamos a cada uno de estos visores, podemos ir viendo cómo en cada uno de ellos, en el Aguán, estamos viendo 185 edificaciones que captó el radar como inundadas versus 180.000 que probablemente sufrieran algún tipo de inundación, aunque fuera inundación de tipo leve. Y vuelvo al visor, esto también lo podemos cruzar con otro tipo de elementos. Pongo de nuevo las zonas inundada e inundable y me voy a hacer un poco de zoom. Con otro tipo de elementos, como por ejemplo los cultivos que se inundaron en color rojo. Esto está cruzado con Dynamic World de Google Earth Engine. En color rojo, cultivos que probablemente no, perdón, el satélite detectó que se inundaron. Como pueden ver, voy a quitar la zona inundada. Realmente, muchos de ellos son realmente zonas de cultivos asociadas al cauce, versus los cultivos que muy probablemente se inundaron, cultivos en alerta los llamamos, que son estos de aquí, que aparecen con un rayado negro en color amarillo, borde amarillo. Pues todo esto de aquí son los cultivos que probablemente se inundaron versus los cultivos que el radar captó que se habían inundado. Por lo tanto, hay una gran diferencia entre la mancha roja y la mancha naranja. La mancha roja rayada en negro y la mancha naranja rayada en negro. Por lo tanto, eso también lo estamos midiendo aquí en Predisan. 64 kilómetros cuadrados de cultivos en la cuenca del Aguán que el radar captó que se habían inundado versus 671 kilómetros de cultivos que probablemente se hubieran inundado con esa inundación que cayó en el huracán Sara. Y bueno, podemos ver otro tipo de cruces de información que se están realizando dentro de los visores, como por ejemplo servicios. En color blanco los que no fueron afectados, en color amarillo los que probablemente fueron afectados. Pues por ejemplo aquí hay aeródromos, hay escuelas, ¿vale? Hay centros de salud, hospitales, que fueron probablemente inundados en las calles aledañas y en las zonas aledañas asociados a esa inundación. Y lo mejor un poco de esta metodología, sobre todo, bueno, también carreteras afectadas, lo mejor sobre todo es esto de aquí, y vamos a desactivar de nuevo la capa. Como hemos dicho, con el radar podemos monitorear lo que sucede dentro de la imagen. Si nos vamos de nuevo a la inundación, aquí tenemos manchas azules, pero fuera de la imagen no tenemos nada, porque el radar no ha pasado, por lo tanto tenemos un vacío de información tremendo, no sabemos lo que ha pasado en esta parte de la cuenca. Pero en esta parte de la cuenca sí que tenemos la modelización hidrológico-hidráulica y por lo tanto podemos estimar qué se inundó en base a esa precipitación asociado a los distintos cauces que se inundó, aunque no tengamos información satélite, y también cruzarlo con todo tipo de capas de la zona. Bien, voy a mostrar otro ejemplo brevemente y ya directamente les dejo algo de tiempo para consultas, que he ido bastante rápido. Bien, aquí tenemos la otra inundación que les he compartido, que es una inundación del río Motagua, de la cuenca del Motagua, en Guatemala. Bueno, como saben, es una cuenca bastante grande
También la inundación es la asociada a SARA, ¿vale? Voy a quitar la imagen satélite para que lo vean claro. Esto lo podemos ver con varios fondos: fondo topográfico, satélite, fondo negro, fondo relieve, ¿vale? Bueno, vamos a verlo directamente con el fondo satélite, que creo que lo van a ver bastante bien. Pues bien, aquí tienen, bueno, incluso aparece parte de la cuenca de San Pedro Sula. Si nos vamos directamente a la cuenca del Motagua y hago un poco de zoom, esto de aquí es la zona que el satélite capturó como que se había inundado. El satélite pasó por aquí entre los días 11 y 14 de, de noviembre del 24, ¿vale? En este caso, la inundación tampoco corresponde a la inundación real, porque el pico de la inundación fue después, no fue exactamente en este momento. Por lo tanto, lo que está capturando el satélite, además se puede ver fácilmente porque la mancha de inundación no tiene continuidad, no es la máxima crecida, sino que es lo que quedaba de agua o lo que había de agua en ese momento. Pues esta sería la mancha de inundación captada por satélite versus vamos a hacer un poco más de zoom, la zona inundable que probablemente se inundó, además de lo que se capturó en el radar, en las distintas zonas asociado a ese periodo de retorno de la cuenca del Motagua del evento del huracán Sara. Por lo tanto, podemos ver de nuevo, tanto aguas arriba como aguas abajo, pues cuáles son las zonas afectadas, detectadas como inundadas y detectadas como inundables. Y obviamente siempre la zona inundable va a ser muchísimo más grande que la zona inundada, ¿de acuerdo? La zona inundable va a ser lo que el satélite capte como que se ha quedado inundado, pero no el máximo de la inundación. Y todo esto lo podemos volver a cruzar pues con edificaciones, por ejemplo. Aquí tenemos, vamos a desactivar las otras capas para que se vean, pues inundaciones en color rojo, en rojo, edificaciones en zona inundada versus en amarillo, edificaciones en zona inundable asociado a esa inundación que hubo con el huracán Sara en la cuenca del Motagua. Por lo tanto, hemos podido hacer esos dos tipos de comparativas, tener esos dos tipos de información, y siempre vamos a tener lo que se detecta versus lo que probablemente haya pasado en cada cuenca, más o menos a tiempo casi real, diariamente. Esto también lo podemos cruzar con información de cultivos. Vamos a cargar de nuevo cultivos inundados, ¿vale? Tarda un poco, ¿vale? Son visores que a veces son un poco pesados. Cultivos inundados, que es el cruce de la mancha azul de la zona inundada detectada con radar con los cultivos de Dynamic World. Como pueden ver, es una zona muy parcial, versus cultivos en alerta, que es el cruce de la zona inundable, no inundada, versus Dynamic World. Por lo tanto, aquí ya tenemos una mayor extensión de cultivos que probablemente se inundaron asociados a ese momento del tiempo. O sea, tiene que detectar el Dynamic World que en ese momento del tiempo había cultivos en una cierta fase de producción y además asociados también a la zona inundable. ¿De acuerdo? Por lo tanto, bueno, este es el tipo de información y de nuevo tenemos, por cerrar la explicación de este visor, de nuevo tenemos, estas son las imágenes, que ven que hay bastantes imágenes que se han superpuesto de Sentinel-1, que pudimos detectar esos días en la zona, pero hay cierta zona de la cuenca que no está cubierta por ninguna imagen en esos días, por ninguna. Por lo tanto, el satélite o llegó muy pronto o llegó muy tarde, no nos sirvió para nada, no detectó inundación en estas zonas, pero sí que podemos detectar, de nuevo, zona inundable, la zona alta de la cuenca, y que probablemente se inundó en base a lo que llovió asociado al huracán Sara. ¿De acuerdo? Y bueno, no quiero extenderme mucho más aquí, simplemente decirles que esto está, como les decía, funcionando en Predisan a modo de beta, a modo de pruebas. Tiene muchísimo que mejorar, por supuesto. Tiene una implementación muy grande por detrás, muchas personas implicadas del equipo de HIS4Tech. Y como se está monitoreando diariamente, pues me he permitido traerles una inundación que hubo recientemente en la zona en este caso, el sur de Guatemala, el 1 y 2 de mayo. Se detectó una pequeña inundación. Voy a hacer un poco de zoom para atrás para que vean dónde me sitúo. Estamos hablando de la zona sur de Guatemala,
estas pequeñas manchas azules que se ven aquí, toda la zona del sur, que voy a poner el satélite, pues todas estas inundaciones, ¿vale? Que se ven en color azul, se detectaron el 1-2 de mayo y, bueno, también, aunque realmente no fueron inundaciones, por supuesto, tan graves como las de Sara en noviembre del 24, pues son inundaciones que han tenido, si se fijan, sobre todo aquí en la zona, vamos a ver, concretamente, aquí, si no me equivoco, había, era Monterrico o sí, Monterrico, en la zona de Monterrico, concretamente. Aquí hay una afección bastante grande en en toda esta zona y en toda la municipalidad de forma global de edificaciones que están en zona que se ha inundado el 1-2 de mayo de 2025. Por lo tanto, estamos hablando de una inundación de hace pocas semanas, de hace pocos días. Bueno, he querido traerles este ejemplo también pues, para que vean que estamos monitoreando diariamente y que aun con mucho margen de avance, pues hacemos un esfuerzo por tener esto lo más actualizado posible. Y ahora sí, me disculpo lo primero por haber ido tan rápido. Les dejo el turno de palabra para lo que quieran consultar.